Sí, ¿cierto que sí? Amén. Y es de humanos, obviamente, que sintamos temor porque, o si no, no, hasta los animales tienen temor, ¿cierto? ¿Y por qué vamos a hablar el día de hoy de esto? Porque los jóvenes somos muy sensibles, de cierto modo, al temor. Somos muy expuestos a esto. ¿Y por qué? Desde pequeños, desde que estamos en el vientre de nuestra madre y cuando nacemos, siempre sentimos que necesitamos a alguien superior, ¿cierto? Cuando estamos bebés, lo hacemos porque sentimos esa seguridad en el papá o la mamá, ¿cierto? Que todos, se han visto que los niños muchas veces es, cuando, cuando están muy mimados, lo único que quieren, el único que quiere que la cargue, el único que quiere que esté al lado de ella es la mamá, ¿cierto? No se dejan tocar muchas veces por los tíos, por los hermanos, sino solamente la mamá, ¿cierto? Porque hay una conexión ahí, ¿cierto? Listo. Entonces, me dijeron que todos han sentido miedo alguna vez, ¿cierto? Y ese miedo, ¿por qué viene? Primero, porque nos sentimos solos, porque no confiamos, porque vemos al Padre como allá, en el trono, pero Él no está acá al lado de nosotros. Muchas veces lo sentimos así. Entonces, ¿qué hace la soledad? Implica que nosotros alejemos al Padre de nosotros y queramos ser independientes, pero solitarios, ¿cierto? Entonces, el primer versículo que vamos a ir es Josué 1:9. Y me dicen amén cuando llegue, ¿listo? ¿Cuántos ya llegaron? ¿Muy rápido? Ahí en la pantalla está. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y lo que les estaba hablando ahorita era que el temor viene por la soledad, y la soledad es la consecuencia de que nosotros retiremos al Padre de nuestras vidas, ¿cierto? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y la prédica cómo se llama? Amén, pastora. Quiero ser valiente. ¿Y por qué no la nombré sé valiente? Ni necesitamos ser valientes, no. Porque primeramente para ser valiente me lo tengo que creer yo. Si no me lo creo yo, no hay nada. ¿Y cómo me lo creo yo? Primero, confesándolo. Quiero ser valiente y voy a ser valiente. ¿Listo? Debemos ser valientes para obedecer. Muchas veces nosotros pensamos que por venir a la iglesia, que por hacer caso a nuestros padres, que por tener cierto nivel espiritual o cierto estatus aquí en la iglesia, es decir, servimos, cantamos, alabamos, ya estamos obedeciendo. Y resulta que el Padre nos llama a obedecer incluso en las dificultades más adversas. ¿Cómo así? El Padre siempre va a probar nuestra fe y siempre va a probarnos a nosotros. ¿Cómo vamos a responder a ese desierto? ¿Cómo vamos a responder a esa prueba? ¿Cierto? El Padre nos está diciendo que debemos ser valientes para obedecer. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros razonamos mucho el por qué Dios nos manda a hacer ciertas cosas. ¿Por qué el Padre me mandó a estudiar esta carrera? ¿Por qué el Padre me mandó a subirme al altar? ¿Por qué el Padre me mandó a liderar a cierta persona? Porque el Padre tiene un propósito. Y muchas veces comenzamos a cuestionar al Padre el por qué estoy pasando por esto, por qué me están pasando estas cosas a mí, ¿por qué a mí? ¿Cierto? Y muchas veces lo hacemos porque no confiamos en Él, porque no creemos que el Padre está haciendo ese propósito, está creciendo, nos está haciendo crecer espiritualmente mientras pasamos por esa prueba. Y es que las pruebas se hicieron para que quite
para que desarraigue completamente eso que no nos deja crecer espiritualmente. Amén. Dice, confiar en Dios para que nos ayude a ser valientes. Pedirle al Padre que nos ayude a ser valientes, porque ser valiente y ser esforzado y ser valiente, como le dice el versículo, no es fácil. Y menos en este mundo y menos en esta era, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿verdad? Donde muchas veces los hijos prefieren, o bueno, los jóvenes prefieren estar de acuerdo o estar en sintonía con el mundo que con el Padre, ¿cierto? Porque muchas veces preferimos estar de acuerdo con las cosas que dicen nuestros amigos del colegio, de que haga, de que deshaga, de que no le obedezca a sus papás, porque es que eso ya no se hace, de que porque no sale, ¿cierto? De porque nunca ha ido a una fiesta, ¿cierto? Y muchas veces, lo digo por testimonio, muchas veces a mí me decían, pero usted es más boba, ¿cuántos años ya tiene y no ha ido ni? Yo no conozco que es una fiesta de 15 años de nada. Y eso, de cierto modo, me causa un alivio, porque siempre que iban a esas fiestas, terminaban en chismes, terminaban en que esta se besuqueó con este, en que estas dos se besuquearon, en que estos dos se besuquearon, en que tomaron, en que hicieron el ridículo, ¿cierto? Muchas veces escuchamos que eso es muy chévere, pero ¿y el resultado de eso qué es? Amigos que no son verdaderos amigos, amigos que solamente lo buscan por interés a uno, ¿cierto? ¿Sí está hablando el Padre hoy o no? Listo. Entonces, ¿cómo dejar el miedo atrás? Muchas veces nos encerramos en que el miedo solamente es algo pasajero, en que el miedo va y viene. Y resulta que el miedo es algo que viene en nosotros y tiene una raíz. Y esa raíz es la falta de fe. La raíz del miedo es la falta de fe. Entonces, ¿cómo dejar el miedo atrás? Primero, enfrentando mis miedos más grandes, ¿cierto? ¿Cómo enfrento mis miedos? Si yo le tengo miedo a montar cicla, no sé, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Montar la cicla para que se me quite el miedo, si no, nunca voy a dejar el miedo de montar la cicla. Y las primeras veces son difíciles, porque digamos a mí me pasaba que yo montaba la cicla y me quedaba viendo la llanta de adelante y me caía, obviamente. Entonces yo era manejando así. Pero ¿cómo me quité ese miedo? ¿Cómo me quité el hecho de que estar mirando solamente hacia la llanta y mirar hacia el frente? Y ya después manejar con una sola mano. Haciéndolo, porque si no enfrentamos nuestros miedos nunca se van a acabar. ¿Cómo enfrentamos el miedo a esos tipos de personas que nosotros sabemos, de cierto modo, que sufren, o bueno, que nosotros mismos sufrimos de rechazo? Es decir, le tenemos miedo a nuestros tíos, a nuestros abuelos de que nos rechacen y nunca los enfrentamos, nunca hablamos, sino comenzamos a tener esa semillita del rencor, esa semillita del miedo que cada vez va dando su fruto, ¿cierto? Entonces, primero, ¿cómo enfrento mis miedos? ¿Cómo dejo el miedo atrás? Enfrentándolos, es decir, poniendo a prueba mi valentía. Amén. Amén. No se duerman, por favor. Segundo, confesando con mi boca que Dios está conmigo. Si yo primeramente no creo que soy valiente, o primeramente no creo que voy a enfrentar mis miedos, y segundo que todo, no lo confieso con mi boca, cierre y vámonos, ¿cierto? Primero, lo que tengo que hacer es confesar. Si no confesamos con nuestra boca que Dios está con nosotros y que somos valientes en el Padre, no vamos a ser valientes nunca, ¿cierto? Si nosotros mismos no lo creemos, nunca lo vamos a hacer. Amén.
Tercero, pidiendo a Dios que me ayude a dejar el temor. Si no oramos, si no leemos la Biblia, si no hacemos las cosas que se supone que es de la vida de un cristiano, no vamos a poder enfrentar nada del mundo. Porque tenemos que tener claro que para enfrentar al mundo se necesitan las armas del Padre, ¿cierto? ¿Y las armas del Padre cuáles son? La oración, el ayuno, la palabra, ¿cierto? La vigilia y muchas cosas más, muchas armas que el Padre nos dio para combatir el mundo, ¿cierto? La guerra espiritual, amén. Que hoy en día no se pone mucho en práctica la guerra espiritual porque es mejor adorar y es mejor orar y solamente hacer el devocional, ¿cierto? Pero nos falta mucho de guerra espiritual, demasiado. Pero de hoy en adelante vamos a hacer mucha guerra espiritual, amén. Dejar de ver con mis ojos naturales. Tenemos el temor porque vemos las cosas, porque vemos que las cosas que que Dios nos ha prometido nos están viendo físicamente, ¿cierto? Tenemos temor de que eso no vaya a funcionar, de que lo que escogí no haya sido bueno para mí, que lo que yo haya hecho no hubiera sido bueno para mi familia, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque estamos viendo con nuestros ojos naturales, porque estamos viendo lo que está a nuestro alrededor y las cosas que tenemos que ver son las espirituales, porque como ya muchos saben, aunque no podamos ver, Dios está obrando, amén. ¿Y cómo dejamos de ver esas cosas cosas naturales? Con nuestros ojos que no ven más allá del límite que nos coloca, ¿cierto? Y es dejando de razonar lo que les estaba hablando anteriormente. Dejando de razonar, ¿por qué? Porque si comenzamos a razonar, no vamos a encontrar una respuesta concreta. Porque el Padre siempre hace cosas que nuestra mente no va a entender, ¿cierto? Vamos por favor a 1 Samuel 16, 6. Amén. 1 Samuel 16, 6. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante del Padre estás ungido. Y el Padre respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Padre no mira, porque el Padre no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Padre mira el corazón. Y lo que les estaba hablando anteriormente, dejar de ver con nuestros ojos naturales es muy difícil, porque si no vemos con nuestros ojos que las promesas se están cumpliendo ya, no creemos en el Padre y no creemos que eso se está haciendo. Dios no ve lo que nosotros vemos, pues como humanos somos débiles, pero el Padre ve la disposición de nuestro corazón. Es que yo soy débil, es que yo soy chiquita, es que yo soy flaquita, es que yo soy gordita. El Padre no ve eso. Esto, lo que está acá, es como un envase. Y lo que está adentro es lo que importa, ¿cierto? Porque el Padre nos moldea, pero no solamente moldea nuestro corazón, sino moldea nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar, para que podamos huir. Así como lo hizo cuando escogió a David. Los hermanos de David eran más grandes, más fuertes, ¿cierto? Pero el Padre escogió a David por su corazón, ¿cierto? Y tal vez los hermanos sí hubieran podido derrotar a Goliat, pero el Padre saca de lo vil y de lo despreciado para ponerlo delante de los hombres. Porque el que se humilla delante del Padre es exaltado delante del mundo. Amén. Cuando hay fe y valentía, el Padre podrá obrar en nosotros. Ahorita les estaba diciendo que el Padre
obra en nuestro corazón y el que el Padre moldea, ¿cierto? Y cuando hay fe y valentía, el Padre podrá obrar en nosotros. Es decir, podrá cumplir esa promesa, ese propósito con el que Dios nos ha diseñado, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos miedo a cumplir ese propósito. ¿Y cómo? Pues es como cuando el Padre nos dijera, tome esta bendición, tome este don. Y nosotros decimos como, no, pero es que yo no soy capaz de hacer eso. No, pero es que yo no hago eso porque es que yo me pongo nerviosa. No, pero es que a mí no me gusta hacer eso porque es que, ¿qué dirán de mí? Y muchas veces dejamos ese propósito a un lado por el temor. Porque pensamos que no somos hechos para eso, porque pensamos que nos van a rechazar, porque pensamos que van a hablar de nosotros. Y sí, va a pasar eso, porque somos humanos, porque siempre va a venir ese temor a nosotros a cuestionarnos, a decir, ¿será que Dios sí tiene ese propósito para usted? Véala, toda bobita, véala, no sabe ni caminar y ya se va a poner a hacer cosas del Padre. Usted no es capaz de hacer eso. Y siempre va a venir eso. Pero el Padre nos dice, esfuérzate y sé valiente. Y el Padre desde el principio sabía que nosotros íbamos a tener temor. Y por eso más de 365 veces el Padre habla de valentía y de esforzarnos y de no temer, ¿cierto? Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Porque muchas veces vivimos de emociones. Muchas veces pensamos, ay, no, es que hoy me dio miedo eso, pero yo creo que mañana no. O no, ayer no me dio miedo esto y hoy sí, no, no, deje así. Es vivir de emociones y el Padre nos invita a vivir de decisiones. Decidir seguirlo. Hasta el mismo Jesús vino a sufrir a la tierra. ¿Y él tuvo miedo? No, no porque sabía que el Padre estaba con él. Y esa es la recompensa del Padre, que aunque nosotros sintamos temor, que aunque nosotros sintamos miedo, Él va a estar ahí a pesar de las circunstancias, a pesar de que le hayamos embarrado una y otra vez, el Padre siempre va a estar con nosotros, porque el Padre está ahí incondicionalmente. Porque si nos ponemos a pensar en que el Padre está ahí por lo que yo haya hecho anteriormente, baila, porque hemos pecado hasta por orden de alfabeto, ¿cierto? Y otros pecados que hasta nos hemos inventado. Pero el Padre está ahí incondicionalmente. Es el hecho de arrepentirnos y saber que nuestro corazón va a estar dispuesto para que ore Él. Amén. La valentía se contagia y por lo tanto podremos ayudar a las demás personas a ser valientes. El miedo se contagia, pero la valentía también. Cuando uno, les pongo un ejemplo muy claro, cuando uno está con una persona y hay un callejón solo, a uno le da miedo, pero uno dice, bueno, vamos, ¿cierto? O está, no sé, viendo una película de miedo y está con otra persona, no le da tanto miedo como cuando uno está solo viendo esa película de miedo, ¿cierto? O para que se le quite la soledad, y le dejo un tip y vaya y póngase a ver una película de miedo solo y ya después de unos minutos no se va a sentir tan solo, ¿cierto? Ya va a estar un espíritu más ahí. La valentía se contagia. Nosotros podremos ayudar a las demás personas a que sean valientes. Nos ayudamos como esa pareja, como sí, ese parcero que tenemos siempre que, ay, vamos y me acompaña. Vaya, pero pídale usted permiso a mi mamá que yo no soy capaz. Ah, eso sí, ¿cierto? Entre nosotros mismos nos podemos apoyar. Estoy pasando por una dificultad, estoy pasando por una prueba. Primero contarlo, porque muchas veces nos quedamos con esas pruebas y nos atragantamos y de un momento, ¡pum!, explota. Y explota para mal, porque o la persona se va de la iglesia, porque ya no le cuenta nada a nadie y ahora es malacarosa, porque ya dejó el servicio a un lado y se fue y nadie sabe por qué. Y es mejor hablar las cosas,
porque por ahí vi un estado de una muchacha que decía, la falta de perdón es como tomarse un veneno y esperar que la otra persona se muera. Y es verdad. Y es verdad porque muchas veces hay que ser valientes para perdonar también. No es fácil, no es fácil, pero la semana pasada estuvimos hablando y eso es lo que nos falta acá. La falta de perdón nos está agobiando. La falta de perdón está haciendo que la iglesia, que esta iglesia no, amén. Sí, la iglesia en general esté disipándose, ¿cierto? Listo. La raíz del miedo es la falta de fe. Y vamos, por favor, a Salmos 27, del 1 al 3. Amén. ¿Ya llegaron? Yo no. Salmos 27, del 1 al 3. Dice el título, El Padre es mi luz y mi salvación. ¿Están ahí? Amén. El Padre es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Padre es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esta prédica se parece mucho a la que di el sábado, hace como 3 sábados, de confiar, de Dios es mi refugio. ¿Sí se acuerdan un poquito más o menos de esa prédica? ¿Sí o no? No me pusieron cuidado. Listo. Entonces, decíamos que la raíz del miedo es la falta de fe. Si no creemos primeramente que Dios es nuestro refugio, que Dios es el que nos aparta del maligno, que Dios es el que va delante de nosotros como poderoso gigante, no vamos a tener valentía, porque vamos a pensar que estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Y con nuestras propias fuerzas nunca podemos vencer. Es con las fuerzas del Padre. Amén. Dice, ahí se perdió. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confiado en el Padre, no confiado en mi mamá, no confiado en mi papá. Porque nuestra familia, sí, nuestra familia siempre va a estar ahí, pero aunque así sea nuestra familia de alguna forma nos va a poder defraudar, ¿cierto? Tal vez no esté cuando nosotros lo necesitamos, tal vez no puedan hacer las cosas que nosotros necesitamos, pero el Padre siempre va a estar ahí y el Padre siempre va a saber lo que es bueno para nosotros. Como humanos siempre queremos, o bueno, entre nuestra familia, siempre vamos a querer lo mejor para con cada uno, ¿cierto? Que mi hermano se estudie, que le vaya súper bien, que mi mamá pueda trabajar, que le vaya súper bien. Pero muchas veces las decisiones o los deseos de nuestro corazón no son conformes a los deseos del corazón del Padre. Por eso primeramente tenemos que pedir la guía del Padre. ¿Y cómo hacemos? Preguntándole. Preguntándole, Dios, ¿tú qué quieres enseñarme con esto? Dios, ¿tú qué quieres que haga? Y muchas veces tenemos peticiones concretas. Dios, yo quiero que me ayudes a comprar esto. Dios, yo quiero que tú me ayudes, si es tu voluntad, Señor. Pero otras veces no. Y otras veces, ¿por qué? Porque no sabemos ni siquiera lo que nosotros mismos queremos. Y no sabemos ni siquiera cómo pedir. ¿Cierto? Entonces es pedir, Dios, haz tu voluntad. Y es apartarnos, porque muchas veces no permitimos que el Padre obre porque estamos ahí. No, pero es que yo quiero que se haga así, pero el Padre tiene algo mejor. Amén. Amén. Listo. Un ejemplo muy claro fue Josué. Y vamos por favor a Josué 1:9. ¿Listo? Yo no lo encontré. Bueno, ya. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Muchas veces el Padre nos repite, esfuérzate y sé valiente. No temáis, no temas. Nos lo dice de todas las formas para a ver si se nos quita ese miedo de confiar en Él. Porque como no lo vemos como una persona física, no sabemos si podemos apoyarnos, ¿cierto? El temor al fracaso, el temor al rechazo, el temor al que dirán. Un temor que viene de todas las formas posibles y nos viene a afectar a cada uno de nosotros, pero nosotros decidimos si confiamos más en el mundo y confiamos más en el que dirán que en el Padre, ¿cierto? Y muchas veces pensamos que solamente por leer la palabra y porque el Padre me dio este versículo, porque abrí la Biblia así, donde cayó el dedo, ese es el versículo para mí, ¿cierto? Y dice, eh, muérase, el versículo donde abrió. Así no es, primero hay que tener una comunión con el Padre para que nosotros sepamos que Él es nuestro Padre y como Padre nos va a proteger, ¿cierto? Y esa comunión se va haciendo más fuerte y va haciendo que crezca cada vez que nos acercamos más hacia Él, dejando la religiosidad a un lado. Ponerlo en práctica es difícil porque viene la pereza, viene el cansancio, viene el celular con las redes sociales, viene las películas, que no es malo, pero que está ocupando nuestro tiempo. Más el celular, más los videos, más las cosas del mundo que el mismo Padre. Contéstese usted mismo ahí, donde está. El Padre nos promete que si somos valientes, Él estará con nosotros a pesar de lo que hayamos hecho. Amén. ¿Cómo soy valiente? Estamos hablando de que primero debemos enfrentar nuestros miedos, ¿cierto? Segundo, confesando que yo soy valiente en Él y que soy valiente a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que yo haya hecho, Él me ama y Él está ahí. Y la prueba de que Él está ahí es porque estamos pasando por un desierto. Si en su vida aún está en una base, en relajación, no está pasando nada, no hay nada malo, todo está bien, es porque algo está mal, ¿cierto? Si en nuestra vida no tenemos dificultades es porque el Padre está en silencio y lo tenemos que llamar. Y el Padre se retira por mucho tiempo sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. Muchas veces nos alejamos del Padre con nuestras decisiones. Y ahí donde está, pregúntese, ¿mis decisiones me acercan cada vez más al Padre o me alejan? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que sí estoy escuchando al Padre o estoy escuchando al mundo? ¿Será que cada decisión que tomo es buena para mí o solamente es temporalmente buena? Amén. Somos valientes porque Él está delante de nosotros y nosotros podemos ver al Padre como ese poderoso gigante, pero también lo tenemos que ver como ese amigo incondicional, ¿cierto? Al mejor amigo se le cuenta de todo, ¿cierto? De todo. Y al Padre también. El Padre quiere que lleguemos a esa relación con Él. ¿Y cómo lo vamos haciendo? En oración, pidiéndole al Padre que sea nuestro amigo. Tenemos que subir de nivel, no nos podemos esperar a que el Padre venga y nos revele toda su gloria, sino que debemos construir esa comunicación, ¿cierto? Debemos construir esa amistad, porque usted no cogió a su mejor amigo y, ay, tú eres mi mejor amigo. No, ¿cierto? Se van hablando, se van conociendo y es que tenemos cosas en común, nos gustan las mismas cosas, es que él también no le gustan las mismas cosas que a mí no me gustan, ¿cierto? Es entablando una conversación y el Padre quiere que lleguemos a esa comunión con Él. Cuando le cuente
es que me siento así, es que me trataron mal, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Amén? Listo. Tenemos que construir la valentía. Vamos por favor a 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. ¿Sí está hablando el Padre hoy? ¿Amén? ¿Están dormiditos? 2 de Timoteo 1:7. ¿Listo? Listo. Dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién sabe qué es dominio propio? ¿Nadie? Dominio propio, en la misma palabra lo dice. Controlarse, ¿cierto? ¿Y cómo nos podemos? Primero, no nos podemos controlar a nosotros mismos, ¿cierto? Porque tenemos que pedir que el Padre nos controle. Porque como humanos siempre debemos tener a alguien superior para que nos diga qué hacer, cómo hacerlo, ¿cierto? Igual que en todos lados, acá la cabeza mayor, el apóstol Fernando. Si no hubiera cabeza, pues el padre sería la cabeza. O quien le sigue, los hijos, o la apóstola Ciela, ¿cierto? Como humanos siempre necesitamos a un líder. Y el líder de nosotros mismos es el Padre primeramente, ¿cierto? Pero es decir, ¿qué es el dominio propio entonces ahí? Es decirle, es yo mismo saber que eso es pecado y alejarme de eso, ¿cierto? Porque no podemos decirle, ay, Padre, ayúdame a no pecar y voy yendo al pecado. Ay, Padre, ayúdame a no pecar, ya que, ¿cierto? El dominio propio es saber que eso está mal y no lo hago. El dominio propio es saber que aunque me duele, que aunque esté pasando por cierta dificultad, voy al Padre, porque Él es mi único sanador, porque Él es el único que me va a decir, no lo haga, mire que tengo algo mejor, ¿cierto? Listo. Salmos 34:4, por favor. Salmos 34. Dice, busqué al Padre y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El Padre nunca nos va a dejar avergonzados. Muchas veces nosotros sentimos ese miedo a que no podremos ser suficientes, Señor. Y hablamos así, ¿cierto? No me siento suficiente para esto, Padre, no siento que sea capaz de afrontar esta decisión, este camino. Pero el Padre dice, y me libró, dice la Biblia, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Puede que muchas veces nosotros sintamos que estamos cayendo, que estamos estancados, que estamos en el mismo lugar, que no vemos una diferencia en nuestra vida. Y ahí es donde el Padre pide que estemos más en comunión con Él. Porque tenemos el error de como humanos, cuando sentimos miedo y que cuando sentimos ese temor que nos viene, nos alejamos del Padre. Y ay, no, yo qué voy a hacer. Y nos ponemos a pensar en qué va a pasar en el futuro, pero no en el futuro con el Padre, sino en el futuro solos. Y nos volvemos muy independientes, ¿cierto? Nos volvemos como esas cabritos que no hacen caso. Por más de que se le digan, por más de que se ate con cuerdas y de todo, no van a hacer caso. Y el Padre nos llama con lazos de amor. El Padre es un caballero y Él nos va a decir, tiene ese camino bueno y tiene este camino malo. Usted decide. El bueno le va a traer, va a ser difícil, claro, pero le va a traer la salvación, le va a traer la vida eterna. Y en la Biblia dice, solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. O sea que solamente los que sean valientes van a estar ahí en el reino de los cielos junto a Él. Y queremos ser salvos, amén.
Pero somos valientes para arrebatar esas almas del infierno y llevarlas al cielo, o nos vamos a ir solos, sin ni siquiera con nuestra familia, porque sí, claro, nosotros debemos estar pendientes de nuestra salvación. Primeramente nos tenemos que salvar nosotros, pero ¿a quién llevamos atrás? A nuestra familia, a nuestros amigos. ¿Pero será que sí? ¿O ni siquiera con nuestro testimonio estamos evangelizando? Porque puede que no hablemos, puede que no digamos nada, pero simplemente con nuestro testimonio van a decir, usted es diferente, ¿cierto? Usted no es igual, ¿usted qué es? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es católico? Porque muchas veces piensan que uno es católico porque ora antes de almorzar y eso me pasa muy seguido. Y es algo chistoso porque eh, apenas yo destapo mi almuercito, yo, ay padre, gracias por ese almuerzo, gracias por mi mamita. Y me dice, ¿usted es católica? Y yo, no, soy cristiana. Ah, vea, ¿cierto? Simplemente por ese hecho ya estamos diciendo, es diferente. Ya están diciendo, ella es diferente, ella no es igual, ¿cierto? Amén. El miedo es del enemigo y la fe es del Padre. El enemigo nos da el miedo, nos da el temor, nos da el terror, pero el Padre nos da la arma más poderosa para cortar con eso, y es la fe. Si no tenemos fe, no podemos ir contra esos demonios, ir contra esos espíritus. Si no tenemos fe, no podremos ir a levantarnos como ese Moisés que dejó de ser tartamudo y fue a llevar la palabra y fue a guiar el pueblo de Israel, ¿cierto? Listo. ¿Qué herramientas ha dado el Padre para enfrentar el miedo? Primero tenemos lo que les decía, que confesarlo. Segundo, debemos creerlo, porque si lo confesamos y no lo creemos, estamos en las mismas. Y a mí me pasaba algo muy curioso, y era cuando yo estaba en el colegio, estaba practicando, digamos, voleibol, y había unos ciertos partidos donde en la rotación del voleibol toca rotar, ¿cierto? Y en esa rotación, pues a cada uno le tocaba en cierto tiempo sacar el balón para que llegara a la otra cancha, ¿cierto? Resulta que cuando estábamos en esos partidos, a mí me daba mucho miedo, demasiado. Y en esa semana anterior yo sabía que me tocaba jugar. Y yo desde la semana, tanto era el miedo que yo decía, Padre Eterno, por favor, que yo no ya lo vaya a embarrar, por favor, en mis oraciones. ¿Por qué? Porque me daba demasiado terror. Yo decía, no, la embarro, pierdo, me van a coger ahí, me van a comenzar a molestar en el curso. Era así tanto el miedo que yo me ponía a temblar, que yo sudaba cuando me tocaba sacar. Que decía, la siguiente, Paula García va a sacar y yo me quedaba así, quieta y paralizada. Y no, yo no. Y resulta que ya después, con el tiempo, comenzaron acá a predicar de que la sangre de Cristo tiene poder. Y es una bobada, pero así sea una bobada, uno tiene que poner en práctica en las cosas más pequeñas, como sacar un balón, como creer en mí mismo, como tener la seguridad. Resulta que estaban hablando sobre la sangre de Cristo tiene poder, de que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo ese día que me tocaba jugar la semana siguiente, yo dije, no, yo tengo que hacer algo porque yo no la puedo seguir embarrando, qué vergüenza, siempre pierden por mi culpa. Entonces, ¿qué yo comencé a hacer? Todas las veces que yo sacaba el balón y que yo sabía que me tocaba a mí, yo decía, cerraba los ojos un momentico y yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me bajaba así. Y adivinen qué, sacaba bien, porque son bobadas, sí, ríense, son bobadas. Pero resulta que en esas bobadas es cuando uno ve más las cosas del Padre. Seguridad en mí mismo. Si no tengo mi seguridad bien arriba, si no tengo mi autoestima bien arriba,
el Padre tampoco va a poder trabajar en mí. Porque comienzan a llegar la depresión, comienzan a llegar ese tipo de cosas que cada vez nos van alejando y preferimos estar solos, preferimos estar en otras cosas ocupando nuestra mente que en el Padre. Y el Padre, hay un problema muy grande acá que muchas veces tiene como cierto poder en nosotros y es el bajo autoestima. Y esa es otra prédica, pero el bajo autoestima está haciendo que nosotros perdamos de camino ese propósito. El yo no puedo, el yo no soy capaz, el de yo no fui para eso, no soy capaz de hacer eso porque me da miedo, ¿cierto? Porque la verdad a mí me da mucho miedo y todos los de alabanza saben, y creo que se han dado cuenta, a mí me da mucho miedo, primeramente subir allá, al altar. Yo subía roja, roja, así como me ven ahorita, un poquito más, muy roja, me comenzaban a temblar las manos frías, se, me paralizaba y yo, no puedo. ¿Y cómo dejé ese miedo atrás? Subiéndome cada vez con más fuerza. Y primero yo decía, no, yo no me subo, no, yo no me subo, yo no me subo. Y después venía el líder, vamos. Y yo, bueno, ya tocó, ya que. Y subí esas escaleras con las piernas así. Enfrentando el miedo, se quita, se va. Porque si seguimos, no, es que eso me da miedo, chao. Y viene otra vez ese miedo, no, chao. No lo vamos a enfrentar y no vamos a poder derrotarlo. Y eso es lo que el Padre nos invita a hacer hoy, a enfrentar nuestros miedos, a reconocerlos y saber que en el Padre los vamos a poder derrotar. Amén. Pedir la paz de Dios. Y vamos por favor a Mateo 11:28. Mateo 11. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando tenemos ese miedo es cuando más nosotros debemos pedir al Padre que venga la paz de Él. Cuando tenemos ese miedo es cuando más debemos pedir que el Padre se posesione en ese temor. Porque cuando le pedimos eso, ya más adelante vamos a poder dar testimonio y poder ayudar a las demás personas a salir de ese mismo miedo. Y vamos a poder reinar sobre ese miedo. Amén. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aunque nosotros estemos en las dificultades más grandes, aunque tengamos muy poquito económicamente, espiritualmente hablando, sabemos que Dios está ahí, ¿cierto? Que en la palabra dice, en lo poco he sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿cierto? Y puede que las personas con demasiada plata vivan bien, mundanamente hablando, ¿cierto? Porque esas personas que tienen más plata, que hacen y deshacen, muchas veces son las más solitarias, muchas veces son las que acaban a temprana edad con su vida, por las drogas, por la soledad, por la depresión, ¿cierto? Pero nosotros como hijos podremos estar con pocas cosas económicamente, pero podremos vivir bien, porque con lo poquito que tenemos estamos en paz, porque con lo poquito que tenemos podemos saber que el Padre está con nosotros y que eso rinde, que la comida va a rendir, que los servicios se van a pagar, que todo va a estar bien. Amén. Ser valiente no es nada fácil, pero la recompensa es grande. ¿Y cuál es la recompensa? El cielo. La recompensa más grande es la salvación. Es el hecho de que nosotros podamos ayudar también a las demás personas a conocer al Padre. Por solamente lo que les estaba hablando ahorita, por solamente el testimonio, por solamente confesarlo,
por solamente el testimonio que ahorita les estaba hablando, que yo les decía, yo me paralizaba con el balón, pero yo después comencé a confesarlo con mi boca y mi mente lo creyó y mi corazón también, ¿cierto? Confesarlo, decir que sí puedo, pero que no puedo sola, puedo en el Padre. Amén. El Padre nos llama a ser valientes, ¿para qué? Para poder llevar el Evangelio. Porque va a venir el rechazo, va a venir el temor a asediarnos. Pero el Padre nos dice que seamos valientes y que seamos valientes para poder llevar a su palabra. Porque el Padre, hasta el mismo Jesús fue valiente porque él sabía cuál era su propósito y que no iba a ser fácil cumplir ese propósito, porque en la mitad de ese camino estaba la muerte y que tenía que pasar por una prueba demasiado dura. Por Jesús confió, pero Jesús nos da el más claro ejemplo de que aunque nosotros estemos en esa prueba más grande, el Padre tiene el control y que siempre, Él nunca renegó y nosotros tampoco debemos hacerlo, porque cada cosa que pasamos, cada cosa que nos pasa a nivel espiritual, a nivel físico, siempre va a tener una razón, ¿cierto? Siempre va a haber algo que el Padre nos enseña con cada prueba, porque el Padre no permite ni siquiera que una hoja del árbol se caiga, sino es su voluntad, ¿cierto? Y sentimos esa presión muchas veces porque pensamos que el Padre está por allá y que no va a poder hacer nada porque nosotros estamos aquí en la tierra y es mejor poner los pies en el piso y saber qué tengo que hacer, qué voy a hacer. Y el Padre dice, esfuérzate y sé valiente y confía. Confía en mí. Confía en mí aunque tus mismos familiares te hayan dado la espalda. Confía en mí aunque tú mismo te hayas dicho que no. Aunque tú mismo veas que las pruebas cada vez son más largas, pero no hay prueba que el Padre no haya hecho ya con su salida. Toda prueba tiene su salida y ninguna prueba es eterna. Cada prueba nos va a ayudar a crecer. Cada prueba nos va a ayudar a salir más de esa zona de confort y llevar más el Evangelio, llevar más la prédica, la oración más a un nivel espiritual más grande. Amén. Y yo quiero que cada uno cierre ahí sus ojitos, incline su rostro y vamos a pedir que el Padre nos ayude a ser valientes. Padre eterno, sabemos que tu poderosa mano está en este lugar y que tu presencia cada día se mueve más aquí, Padre. Te pedimos, papito lindo, Señor, que tú vengas, Señor, y nos ayudes, Padre eterno, Señor, a ser valientes, Señor, a ser esforzados, Padre eterno, a que podamos tener, Padre eterno, ese amor para ti, Señor, ese amor para esas personas que necesitan de ti, Señor. Que podamos ser valientes, Señor, y esforzados, Señor, para arrebatarle esas almas al enemigo, Señor. Que esas almas, Señor, no se pierdan, Señor, a causa de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des tus fuerzas, Señor, porque nosotros mismos no podemos, Padre eterno, Señor, pero sabemos que en ti sí podemos. Porque sabemos que en ti, Padre, todo es posible, Padre eterno. Te entregamos, Señor, todas las áreas de nuestra vida, Padre eterno, Señor. Y te pedimos que arranques el temor, que arranques, Señor, toda esa raíz del temor que no nos deja, Señor, salir adelante, que no nos deja crecer, Padre eterno. Sabemos, Señor, que muchas veces hemos puesto nuestros ojos en el mundo, Señor. Sabemos que muchas veces, Señor, hemos puesto, Señor, las cosas, Señor, que nos importan, Señor, en un nivel más alto, Señor, y las hemos puesto como Dios, Señor, en vez que tú, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que tú estés en este lugar, Señor, que nos ayudes cada día, Padre eterno, Señor,
a saber que tú, Señor, vas como poderoso gigante delante de nosotros, Señor. Y confesamos con nuestra boca, Señor, que en ti somos valientes, Señor, que queremos ser valientes, Padre eterno, Señor, que queremos dejar el temor atrás, que queremos dejar, Señor, el miedo a un lado, Padre eterno, Señor, para que podamos seguir la luz, Señor, que eres tú, Señor, para que tu rostro, Padre Santo, Señor, brille en nosotros, Padre eterno, para que tu gracia, Señor, se vea, Señor, en que cada una de las cosas, Señor, que nosotros hagamos, Padre eterno. Sabemos que no va a ser fácil, Señor. Sabemos, Señor, que habrá complicaciones, Señor. Sabemos, Señor, que vamos a tropezar, pero en ti, Señor, nos vamos a poder levantar, Señor, y poner la frente en alto, Padre eterno, porque tú estás, Señor, delante de nosotros, Señor, ayudándonos, Señor, a que cada día podamos estar más cerca de la salvación, más cerca, Padre eterno, Señor, de llegar a la estatura del varón perfecto, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que así como lo has hecho, Señor, todos estos años, Padre eterno, con cada uno de nosotros, Señor, nos sigas ayudando, Señor, a no apartarnos de ti, Señor. Que aunque nosotros queramos, Señor, estar en otro lado, Señor, haciendo otras cosas, Padre, que tal vez no te agradan, Padre, estemos aquí peleando la buena batalla, Padre eterno, Señor. Peleando, Señor, esa buena batalla, Padre eterno, Señor, que aunque es difícil, Señor, no es imposible, Padre eterno. Sabemos que en ti, Padre eterno, Señor, somos valientes, Señor. Sabemos que en ti, Padre eterno, Señor, está nuestra vida, Señor, y que tú tomas el control, Padre Santo, de cada uno de nosotros, Señor. Que tú tomas el control, Padre eterno, Señor, de cada una de nuestras decisiones, Padre eterno, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, esté en nuestros corazones, Señor, esté implantada en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cumplir esos mandamientos, esa palabra, Padre eterno, que tú has dejado para nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor, porque nos diste, Señor, el más claro ejemplo, Señor, que es tu Hijo, Señor. Sabemos, Señor, que aunque sepamos, Señor, que tal vez estamos, Señor, en una prueba muy grande, Señor, tú tienes la salida, Señor, y tú estás allí esperándonos con los brazos abiertos, Señor, para terminar, Señor, esta etapa, Señor, para culminar, Señor, ese proceso, Señor, que cada día nos va a hacer más grandes, que cada día, Señor, nos va a ayudar a crecer, Padre eterno, Señor, y que vamos a poder, Señor, enseñorearnos, Señor, sobre esa área de nuestra vida, Señor, que aún no hemos, Señor, podido controlar, Padre eterno. Te lo pedimos, papito lindo. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso para el Padre. Amén. El Padre habló hoy. Espero que haya tocado cada uno de sus corazones y que los ayude a ser valientes en el Padre. Amén. Por favor, cada uno tome su ofrenda. Amén. ¿Listo? Por favor, levántense y colóquense en sus pies.